Yo no trato de comprender la historia en abstracto, ¿no? Yo trato de comprender a la gente que vivió en el pasado, que tomó decisiones en el pasado, amó, vivió, sufrió, se enamoró en el pasado. Pero la decisión de no entregarme de manera indefinida el premio provino de un pequeño ministro de Cultura directamente, un pequeño funcionario de pacotilla con una estrella de mira pequeña y además con vocación de sobón, porque de lo que se trataba era de sobar a la presidenta, ¿no? De evitar que tuviera la incomodidad de tener que escuchar en una ceremonia pública lo que yo tuviera que decir. No tengo una columna ni una publicación, no tengo ningún deber, no le debo nada a nadie en el sentido de que no tengo ninguna responsabilidad de publicar nada con nadie. Simplemente yo reescribo de manera reactiva. Hay alguna experiencia que me ha tocado y yo escribo para poder comprender por qué me ha tocado. Me dicen, Rafael, genial, tenemos locutores argentinos, pueden hacer el trabajo perfectamente, tenemos todo el estudio instalado en Argentina, son ellos los que producen los audiolibros en toda Latinoamérica. Acá te damos el locutor argentino A, el locutor argentino B, el locutor argentino C. No digo ni hablar. Esto se debe hacer en el Perú. Dificultades, no tenemos la infraestructura, no. Rafael, pero ¿ser razonable? No, de ninguna manera. ¿Se hace en el Perú o no se hace? Queridos amigos, ante todo muy buenas tardes. Hoy día estamos aquí en la ciudad de Huamanga con un escritor muy importante desde mi consideración, Rafael. Es un gusto verte de nuevo después de 5 años, porque en 2019 nos hemos visto precisamente en la presentación del Espía del Inca, que en ese entonces yo estaba, si no me equivoco, en el segundo año de mi carrera universitaria y había una materia en particular que estábamos llevando era periodismo, en este caso hacer entrevistas a personalidades, y yo estaba tratando, en mi plan de trabajo era pues hacer una entrevista a un artista, en este caso a un retablista, ¿no? Pero de pronto había surgido, yo asistí por pura mera curiosidad a esto de la presentación del Espía del Inca, porque en particular me llamaba la atención, ¿no? En el convulso acontecimiento de nuestra situación del país en particular, creo que es un patrón en común que últimamente se está notando bastante, por ejemplo, el alta tasa de bombardeo mediático, de la idiotización masiva, la mediocridad burocrática que ha sido usted testigo directo de las cuestiones con respecto a la premiación, en este caso el Premio Nacional de Literatura, con respecto a este segundo libro, el camarada Jorge y el Dragón, ¿no? Entonces, frente a ello, en particular quería citar uno que ha dicho el mismo César Hildebrand, que quiero citar directamente. El caso de Rafael Dumont y la negativa del Ministerio de Cultura a cumplir con el protocolo de premiación no solo representa un agravio a un escritor talentoso, también refleja la pequeñez intelectual y política de este gobierno. En este contexto de una cultura sitiada en este caso, y una historia mal dirigida, donde nuestra conversación va a ser en esta oportunidad para nuestro público, que es un podcast en particular. Nosotros queremos captar directamente las opiniones sin tapujos, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua. Claro. Y para partir, estimado Rafael, más allá de la brillantez de su narrativa, en este caso Espía del Inca, que ayer precisamente hizo también la presentación de este último texto, que en particular estuve presente y me llamó la atención, ya claro estará pues para poder leerlos. Sus obras, desde perspectiva que he leído Espía del Inca, nos invita muchas veces a una lectura de la historia, ¿no? De alguna, entre comillas, que los lectores decimos fácil de digerir. No hay muchas terminologías para decir hoy qué significa esto, que de pronto uno se puede decir, no, es una novela. Sí, una novela. Uno a menudo nos confronta con fracasos más que con victorias, diría, y eso en particular a nuestro país ha caracterizado eso. Por ejemplo, como señalaba nuestro gran maestro amauta, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana,
Nuestra historia es un cúmulo de problemas no resueltos. Y en particular yo quería hacer precisamente esta pregunta con respecto a la región de Ayacucho. Si bien es cierto, a menudo podemos resumir que Ayacucho empezó desde el nacimiento, el apogeo y la decadencia del Imperio Huari, o el primer intermedio andino. Claro. Luego viene también entre valles de Río Pampas, que ha sido dominio de este poderoso señorío, los chancas. Y con la caída empieza un giro inesperado de la historia, porque si los chancas hubiesen vencido en la batalla de Yaguarpampa hacia los incas, estaríamos hablando de otro asunto. Luego viene ya con la época colonial, frente a la dominación o incluso a la evangelización a diestra y siniestra, nace incluso el movimiento Taqueoncoy en parte del sur de Ayacucho, que también marca un hito muy importante en la historia peruana, ¿no? Pero luego a ello también viene la posterior, las rutas de la revolución con respecto a la independencia, ¿no? La independencia en la batalla de Ayacucho. Sí, y no solo antes de eso, sino que también la primera jura de la independencia se hace en Cangallo el 14 de octubre, ¿no? Entonces, y luego también el sello de la independencia en la batalla de Ayacucho, pero no solo porque Ayacucho tuvo que ver también precisamente con ya en 1922, como explica Capsoli, por ejemplo, movimientos indígenas que tuvo que ver con Huanta y una parte de Ayacucho, pero quizá el más resaltante sea el 21 y 22 de junio de 1969, con la lucha por la gratuidad de enseñanza que tuvo que pagar varias vidas aquí en Huanta y Ayacucho. Y el más próximo a nosotros, que yo ya tengo al menos un poquito de historias de mi papá, mi mamá me contaban cómo han sido esos años convulsos de la violencia sociopolítica, que precisamente empieza en la quema de ánforas en el actual distrito de Chusquich. Todo esto nos hace entender quizá la pregunta: ¿cree usted que Ayacucho, por su naturaleza, diría yo, telúrico, y su papel recurrente como epicentro de estas determinadas historias que acabo de mencionarlo, es el crisol donde la historia peruana y quizá la de la humanidad, se podría decir, se ha visto obligada de asumirse para bien o para mal? Creo que Ayacucho es un lugar caliente, con gentes calientes, que de alguna manera, no por alguna razón, es decir, tienen un espíritu particularmente rebelde, particularmente reacio a ser dominado. En la época de los chancas eran conocidos como los cortadores de cabezas. Y olvidaste mencionar también que el único foco de resistencia real ante la guerra con Chile también tuvo lugar en Ayacucho, justamente con la milicia montonera de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y creo que justamente este carácter rebelde, insurgente, que tenía a veces consecuencias letales, es parte de una personalidad que hay que reconocer y que además tratar de abrazar de alguna manera, porque es importante tener rebeldes cuando la circunstancia lo requiere. Es un crisol en particular, es verdad. No es el único, pero es verdad que es un lugar especial, es un lugar cargado. Yo no sé de qué exactamente, pero me doy cuenta que las gentes que surgen allí, estoy pensando en gente que estoy pensando en este momento, libreras, estoy pensando en personas que han creado cultura desde aquí. Estoy pensando además en la naturaleza de la guitarra ayacuchana, estoy pensando en esta danza particular de la danza de las tijeras. La naturaleza es un homenaje al agua, finalmente, ¿no? Y yo veo que hay algo allí que es especial. No sabría decirte en qué medida es, digamos, definitorio a nivel universal, pero definitivamente es algo muy, muy importante tener en cuenta. Y que me hace sentir en casa, porque cuando yo tengo un carácter profundamente iconoclasta, y yo me doy cuenta, no sé por qué, que a mí no me pisan el poncho. Trato de que no me dejen pisar el poncho, y es una cuestión casi instintiva. Y cuando conozco a un ayacuchano, me reconozco profundamente en ese tipo de características, ¿no?
un punto muy importante que acaba también de decir, por ejemplo, Ayacucho de alguna manera ha sido ese imán de vida, de lucha y muchas veces también de muerte. Es verdad. Ejemplo, tan joven el dandy peruano, en este caso Conde de Lemos, el gran escritor y cuentista Abraham Valdelomar, precisamente falleció aquí en la ciudad de Huamanga, ¿no? En un accidente que tuvo. Se cayó del caballo. Sí. Como precisaba usted también, por ejemplo, el danzante de la tijera, Danza de las Tijeras fue un acontecimiento de poder confrontar al dominio español a través del arte, de invocar a los afros y todo eso. A los guamanis. Sí. Con esto iba a introducirme precisamente en este hermoso libro, más allá de que tienes obras, más allá de que Espía del Inca, desde mi consideración, una obra monumental, y creo que más antes de escuchar incluso a algunos críticos que han dado opinión, escritores de renombre en nuestro país, ya de alguna manera por esa línea iba yo también como un aficionado a las letras. Su novela El Espía del Inca nos sumerge de alguna manera en esa intersección del poder incaico, despojando de una visión quizá monolítica, diría yo, claro, y revelando sus fisuras, sus contradicciones del mundo incaico a través de eso que la literatura nos permite, la ficción, pero a través de datos y hechos históricos reales que precisamente lo anexa al texto, en este caso de Lluvia Editores. Claro. Yo me quise preguntar varias veces, porque en ese entonces no la había leído la novela, luego ya me puse a pensar en un país como el nuestro, que idealizamos a menudo el pasado como una sociedad superior a lo que hoy tenemos, creo yo, para de alguna manera justificar algunas vicisitudes de nuestra historia. ¿Cómo espera que su obra contribuya a una visión más crítica, menos mitificada de nuestros orígenes, similar como, por ejemplo, decía nuestro historiador Jorge Basadre en la historia de la República del Perú, buscó desentrañar de alguna manera los mitos fundacionalistas de nuestra nación? Yo creo honestamente que la posición al respecto implícita en la novela no es para nada original. Ya fue presentada de manera muy articulada por historiadores como Waldemar Espinosa Soriano en un libro que se llama La destrucción del Incario, donde básicamente postula que la derrota de los españoles no se debió a algún tipo de superioridad tecnológica o en términos de civilización con respecto a los incas, sino fue el resultado directo de una división interna. Una división interna entre grupos étnicos sometidos y los incas, y al interior también del sistema incaico entre diferentes linajes imperiales. Y esto se debe por el hecho concreto de que los incas, o sea, la opresión específica de los incas había llevado a un nivel en que ya era intolerable. Había pasado 11 años de conquista por parte de guerra continua por parte del Inca Huayna Cápac, y después habían venido 2, 3, 4 años de guerra civil entre los Atahualpas, ¿no? Y bueno, para mí es curioso, porque para mí cuando construí la trama de la novela, que consiste en un intento infructuoso de rescatar al Inca Atahualpa, por parte además de un espía del Inca, cuando tuve que pensar cuál sería la identidad étnica de este espía, fue absolutamente claro para mí que tenía que ser Chanca. Porque Chanca es justamente un grupo periférico con quien los incas han tenido una confrontación fundamental, y además cuya derrota marcó el inicio de la expansión quechua. Entonces, creo que fueron los chancas entre comillas, los únicos grupos étnicos que, entre comillas, los hizo temblar a los incas. Parece que estuvieron a punto de colapsar, pero bueno, finalmente fueron derrotados, ¿no? Y su derrota, ellos habían estado encasillados en un cierto entorno geográfico de los hechos. No fue sino hasta la derrota de los chancas que ellos pudieron empezar a expandirse por el mundo. Esa fue así de simple, ¿no? La derrota de los chancas marcó el inicio del incremento. Los chancas, además, tienen la importancia que tú mismo has mencionado, o sea, la zona de Ayacucho tiene la importancia que tú mismo has mencionado, y
Y además, bueno, ya te he mencionado que tiene un valor personal, ¿no? Porque, bueno, mi familia por ambos lados tiene origen chanca, ¿no? Eh, en particular, cuando empecé a leer y Salango y Umpacha, y Osjoyo, que luego en su periplo como espía en las escuelas del incanato, este personaje en particular es lo que ayer acababa de comentar, que de alguna manera era una especie de usurpador de identidades, ¿no? Pero en particular el segundo libro, que es precisamente El camarada Jorge y el dragón, que ha sido reconocida, no solo por la comisión que estuvo, me imagino, de poder calificar a las obras que han postulado para ser Premio Nacional de Literatura, pero por ahí he visto un sinfín de personas desde el postura, de lector, también de estudiosos de letras, otros críticos literarios, que a menudo ellos su trabajo es eso, me imagino, yo. Pero, sin embargo, déjame decirle que para mí fue una pachotada terrible de parte de una institución, entre comillas, que aparte tenía que ser, pues, separar dos cosas muy distintas, ¿no? El Ministerio de Cultura. Ajá, claro, precisamente, ¿no? Pero que de alguna manera su actitud del Ministerio de Cultura ha sido de alguna manera ningunear el trabajo, pero a la vez a su persona. Creo que acá no supo distinguir dos cosas muy simples, que la persona es aparte y el trabajo debería ser juzgado por su propio peso, por su propia característica y todo lo demás, ¿no? Yo en primer lugar debo hacer una diferencia muy clara entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Cultura, que son burócratas que hicieron muy bien su trabajo e hicieron cumplir la ley, que son aquellas personas, yo pienso en gente muy concreta, gente honorable, que se cercioró de que nosotros los ganadores del premio recibiéramos el dinero que nos correspondía, aún a pesar de las dificultades de infraestructura que existían. Yo vivía en el extranjero, no era fácil mandarme el dinero. Y las personas que toman decisiones políticas. Todo el proceso del Premio Nacional de Literatura es un proceso establecido por la ley. Además, es un jurado profesional, no de burócratas del Estado. Pero la decisión de no entregarme de manera indefinida el premio provino de un pequeño ministro de Cultura directamente, un pequeño funcionario de pacotilla con una estrechez de mira pequeña y además con vocación de sobón, porque de lo que se trataba era de sobar a la presidenta, ¿no? De evitar que tuviera la incomodidad de tener que escuchar en una ceremonia pública lo que yo tuviera que decir. Pero claro, yo honestamente debo confesarte que no lo tomo de manera personal. Veo que esto forma parte de un patrón de comportamiento que ha sido sistemático con relación a cualquier persona que tenga algún tipo de disidencia en el mundo de la cultura, pero no solamente, en el mundo de la sociedad. Cuando por ejemplo, con una señora cuyo hijo ha muerto en una de estas masacres que ocurrieron hace 2-3 años, y esta señora sale a protestar. Y cuando vienen estos bravucones que son los que hacen la seguridad de los funcionarios del Estado que quieren pasearse por las calles, y vienen y la empujan a la señora y la patean, yo creo que es parte de lo mismo. Es parte de esta vocación de bravucón, de bully que tiene el gobierno y que además se manifiesta de manera sistemática en tratando de silenciar a toda aquella persona, de ningunearla, aplastarla, hacer que piense 2 o 3 veces la próxima vez que va a decir algo crítico, ¿no? Y como te digo, como en la medida en que yo ya he estudiado este fenómeno, porque lo he estudiado para mis novelas, me parece un poquito miserable, un poquito pequeño, mezquino. Lo lamento mucho por las personas afectadas por este asunto, pero estas alturas, al contrario, creo que hay que reírse de la pequeñez moral de estos personajes, nada más, ¿no? Y seguir adelante, porque de lo que me han estado haciendo es exactamente lo contrario, ¿no? Tengo más ganas de seguir escribiendo, ¿no? Sí, creo que concuerdo bastante con lo que alguna vez decía nuestro premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa con respecto con la reflexión sobre la libertad de la expresión y entre otros, que buscar
de alguna manera, en este caso de turno es precisamente esta señora Dina, que de alguna manera busca o pretende domesticar al intelectual y silenciar las voces incómodas que de alguna manera Eso no va a ocurrir. Sí. No va a ocurrir. Entonces, en un Perú polarizado, entre comillas, haciéndose uso de todos los medios posibles para idiotizar a la masa, que hoy en día se lee menos, se critica menos, entre comillas también, porque de alguna manera precisamente nos está quitando algo elemental desde la educación, que es precisamente leer un poco, porque el que lee no se lo traga entero, ¿no? No, pues. Y de pronto va a salir con conjeturas que a uno le va a incomodar, y creo yo que en donde la narrativa histórica a menudo se utiliza pues con armas, qué sé yo, por ejemplo, aviar, terrorista. Un ciudadano informado es un ciudadano no manipulable. Eso es lo que es. Entonces, para validar la posición política que busca de una forma de denigrarlo, de menospreciarlo, quizá de ponerle etiquetas para que la gente, entre comillas, también no leída, quizá palurda, intenta, como quien dice, ¿no? Entonces ¿cómo se posiciona usted como escritor frente a la tentación de la historia como mero conflicto? ¿Cree usted, como afirmaba, por ejemplo, Mark Bloch en su apología por la historia o el oficio de historiador, que la historia, o el historiador en sí, y por extensión el escritor de ficción histórica, que ha sido precisamente, yo lo veo bastante aquí, debe esforzarse por comprender el pasado en su complejidad, que desde ya es precisamente la historia humana, sin caer en anacronismo o juicios moralistas desde el presente? Yo espero que mi obra hable por sí misma en ese sentido. Yo no trato de comprender la historia en abstracto, ¿no? Yo trato de comprender a la gente que vivió en el pasado, que tomó decisiones en el pasado, amó, vivió, sufrió, se enamoró en el pasado, sin tratar en principio de aplicar esquemas anacrónicos procedentes del presente, y además sin tener ninguna actitud, digamos, prejuiciosa para poder juzgarlos desde una altura, ¿no? De tribunal, no, para nada. Esa gente que vivió en el pasado es gente como tú y yo, con las limitaciones suyas, de tiempo también, y la verdad que la vocación no es mía, no es juzgar, la vocación mía es comprender. No comprender la historia en abstracto, porque yo no sé qué cosa es la historia en abstracto. Comprenderla para mí es comprender a gente concreta que tomó decisiones, que vivió, que comprendió las cosas de cierta manera, que utilizó cierto lenguaje. Todo eso es lo que yo trato muy modestamente de hacer. Mi vocación es simplemente ponerme en el lugar de la gente, nada más para comprenderla y para tratar de encontrar una común humanidad. Si es posible proporcionar una experiencia estética, mejor. Eso es básicamente lo que yo quiero hacer, ¿no? Ayer presentó aquí en la ciudad de Huamanga. En esa presentación manifestaba también, por ejemplo, de que precisamente el espía del Inca, si no me equivoco, ha presentado en Cajamarca. Claro. El espía del Inca se presentó en Cusco. Cusco. El camarada Jorge fue en Cajamarca. Y este nuevo libro es aquí en Huamanga. Entonces, este reciente libro, que es de espías, incas y astronautas, presentado precisamente el día de ayer acá en nuestra ciudad de Huamanga, parece surgir con audacia esa mezcla de elementos históricos y quizá fantásticos o especulativos incluso, porque de alguna manera el espionaje es eso, de que usted mismo ayer decía que refería o hacía una cita a un espía que de pronto se creaba un mundo de mentiras, que al final llegaba él mismo a creer lo que era verdad y empezaba a dudar cuál era verdad y cuál era mentira. En una sociedad que lucha por comprender su propio pasado y presente, y quizá en nuestra sociedad actual miramos con cierta incertidumbre el presente que se nos avecina, porque ya no falta para las próximas elecciones también. Claro. ¿Cree usted que la ficción, incluso con elementos que rozan la inverosímil, puede ser una herramienta más efectiva que el ensayo o el periodismo para generar reflexión crítica y quizá una nueva forma de, diría,
en Gagumean? Sí. ¿Nuestra historia? Como, a ver, vamos a ver. Yo no sé, para mí yo comprendo, tengo muy claro que una novela es verdad que puede tener un impacto muy grande en una persona. Yo no sé si realmente puede tener un impacto político, no lo sé. Ahora bien, el último libro es un libro de ensayos y prosas sin ficción, prosas sin ficción, y que lo que hacen es reunir, es decir, yo soy una persona muy orgánica. Yo no tengo una columna, ninguna publicación, no tengo ningún deber, no le debo nada a nadie en el sentido de que no tengo ninguna responsabilidad de publicar nada con nadie. Simplemente yo reescribo de manera reactiva. Hay alguna experiencia que me ha tocado y yo escribo para poder comprender por qué me ha tocado. Veo un libro que me zamaquea y yo escribo para poder articular lo que la razón por la cual yo sospecho por la cual me sospecho que me ha zamaqueado. Trato de comprender sus aristas, trato de aprovechar para informarme un poco más acerca del evento del que trata, del personaje del cual habla, etcétera, etcétera. Lo mismo con las películas, lo mismo con personajes de la historia. Y entonces, para mí esto es un vehículo, sobre todo de carácter personal, para poder exorcizar una experiencia, una lectura, un visionado de una película. La razón por la cual yo decidí publicarlos en esta colección fue porque algunas personas leyeron estos ensayos y me dijeron, oye, ¿dónde está? Está muy bien. Esto me llama la atención. Estoy pensando específicamente en el ensayo Atahualpa en el multiverso, ¿no? Que es una conjetura. La evaluación es mi condena, porque eso es lo que fue. Es mi condena del libro Civilizaciones de Laurent Binet, el escritor francés de Laurent Binet. Yo considero que es un libro completamente fallido. Y para poder explicar por qué lo considero así, ahí está el ensayo. Igualito. Hay una especulación realizada por Charles Walker en un libro sobre contrafácticos. Yo necesito escribir un ensayo para explicar por qué pienso que ese ensayo no es realista, por qué esa hipótesis no es realista. Yo escribo un ensayo, por ejemplo, para mostrar, la gente pensaba que Rabines no estaba demostrado, que había trabajado para la CIA, que esos son inventos de la gente de la izquierda, que quiere desacreditarlo. Si yo había investigado el asunto. Entonces yo necesitaba ordenar toda la información e explicar punto por punto con quién, en qué circunstancia, por qué, en qué momento la CIA intervino en la escritura, traducción, edición, publicación, distribución y promoción. ¿Quiénes fueron las personas involucradas? ¿En qué lugar, por ejemplo, Rabines se reunía una vez cada semana en México durante 1 año y medio para poder transformar con el agente de la CIA, crear esta autobiografía que fue la autobiografía de disidentes más importante escrita en castellano con 2 millones de ejemplares? Entonces, como te digo, es muy puntual. Esto yo lo hago para mí, como una especie de respuesta para mí, sin la expectativa de una revista o periódico en el cual yo pueda publicar, porque de verdad he tenido mala fortuna en ese sentido. Nadie me da bola. Y no era algo que me rompiera el corazón, ni mucho menos. Yo entendía perfectamente que mis preocupaciones eran completamente inactuales y que podían no corresponder a los intereses de los medios. Eso no me disuadió de seguir escribiendo, pero resulta que me di cuenta que tenía un gran grupo ya de ensayos y prosas y que estos formaban un retrato de más o menos quién soy yo. Entonces, ahí están. ¿Cuál será el efecto, el poder transformativo de estos textos? Yo no lo sé. Soy como un niño que comparte algo que le ha gustado, que lo ha fascinado, que lo ha transformado, que es importante para él. Y creo que no puedo aspirar a más. Así que ojalá que ese poder transformador exista, pero yo no sé, no me hago demasiadas ilusiones. Sí, a un punto que usted ha dicho que no ha esperado nada prácticamente, ni siquiera de una institución, no, nunca. O de un grupo social, nunca, o de nadie, un grupo intelectual.
Si mal no recuerdo la pregunta esporádica que en ese entonces, en 2019, yo le hice la pregunta, ¿cuánto tiempo le habría? Porque para mí en ese entonces creo yo que fue el primer libro más voluminoso que había adquirido y dije, me imagino que esto le habrá llevado años, y me dijo que más o menos le llevó casi una década escribir 11 años. 11 años, una espía del libro. Voy a este punto que precisamente usted dijo que no ha esperado nada frente a la opinión, o prácticamente ni le interesó. Sí me interesó, pero no esperaba. No esperaba, ¿no? No. La coyuntura política peruana actual se caracteriza precisamente por un profundo crisis institucional y una aparente desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Creo que aparente, más que aparente, sí, total, real y absoluta. Y claro. parece que no tiene ni siquiera la menor intención de captar lo que desea de la población, o es que ya de pronto ya se aceptaron y dicen, ¿sabes qué? Vamos a terminar como podemos porque ya estamos en el piso. Usted, un intelectual que ya tuvo roces precisamente por este texto del segundo libro, usted que ha sido merecedor, que por ahí he escuchado un montón de comentarios a su favor, y de alguna manera por ahí salieron despotricando de la burocracia y todo lo demás. ¿Cómo percibe el papel del artista y el escritor en un escenario como el actual, donde, como señaló alguna vez el sociólogo Aníbal Quijano, el Perú sigue siendo una democracia restringida, con una profunda herida colonial que aún determina nuestras estructuras del poder? Un escritor, un intelectual, me cuesta decirle a una persona lo que debe hacer con su vida, con su trayectoria. Yo solamente puedo hablar por mí. Yo necesito poder mirarme al espejo todos los días. Necesito poder, poder mirar a las personas que confían en mí, que no he traicionado los valores que he dicho, que he defendido. Necesito poder mirar a los ojos a la generación de tu hija, por ejemplo, y que me miren y me puedan decir: tú, si te respetaste a ti mismo, nos respetaste a nosotros y no claudicaste, y además dijiste las cosas con honestidad, sabiendo que posiblemente iba a resultar en desmedro de ti y te podía cerrar algunas puertas, lo que ha ocurrido, y era importante hacerlo aún a pesar de que uno iba a caer mal parado. Ya. Yo, como te digo, es una cuestión absolutamente simple. Yo necesito poder levantarme y mirar al espejo todos los días, nada más. Necesito ver a mi madre, en la cara de mi madre, los ojos de mi madre, y sentir: que estás haciendo bien algo. Exactamente. Yo te respeto, hijo. Te respeto. Necesito que además las personas con las cuales trabajo, yo no tengo dinero. Yo no tengo un poco de regalías. Yo soy un profesor a medio tiempo que se las arregla para poder, digamos, hacer de la escritura algo sostenible. No gano mucho dinero, pero trato de escribir de manera regular, de mantener una disciplina de manera regular y además de tener cierta integridad en lo que hago. Lo único con lo que cuento es mi palabra y la distancia que hay entre mi palabra y mis hechos. Nada más, no hay nada más para mí. Como te digo, no tengo una gran casa, no tengo mi carro, y además las posesiones materiales se van. No, yo creo simplemente en la importancia del legado. Mira, qué esotérico, el legado espiritual, lo que le dejas tú a otras personas como ejemplo. No hay más, es decir, para mí no hay más. Y además poder sentir que por lo menos todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero si tú puedes, dentro de tu circunstancia, las exigencias de tu circunstancia, mantener un poco de integridad en lo que haces, yo me doy por bien servido, ¿no? Los poderes fácticos van a siempre tratar de aplastar, ¿no?
por una razón, por la otra. Y tú, en algún momento determinado, cuando tú veas algo que es incorrecto, vas a tener que levantarte y decirte eso es incorrecto, aún a pesar que vas a ser castigado por ello. Ese va a ser. Yo no me voy a poner a llorar por eso. Es parte del juego para mí. Claro. Un hecho anecdótico en particular mío me hizo recordar al decir que mi objetivo de vida, quizá yo lo entiendo de esta forma, es levantarme, mirarme al espejo y decir que estoy haciendo bien, sí, que de alguna manera soy digno de mí. Sí. Me hizo recordar a un personaje que ya descansa en paz, que falleció este año. Ha sido, entre comillas, mi mecenas por muchos años. Lamentablemente por la edad se fue. Era un abogado jubilado. Y yo apenas había llegado a esta ciudad y él me decía precisamente, era un tipo, digamos, de esos que gastaban su jubilación por defender inocentes. Claro. A mí me consta, he visto y siempre me decía, mientras una persona tenga su dignidad a tope, esa persona no tiene valor. O sea, no sabe cuánto vale la otra persona. Puede ser estamos hablando de un precio incalculable. Pero mientras esa persona pierde esa moral, esa ética que pueda tener, ya empieza a tener un valor. Es como de pronto es un artefacto, algún artilugio, tiene un precio. Exacto. Claro. Ya no un valor, sino un precio. Sí, un precio. Entonces, me hace recordar eso que precisamente decía entonces hace poco, que un amigo estábamos en un café, no amigos, sino un grupo de amigos de la universidad y empezábamos a hablar, oye, ¿en qué estás trabajando? Y de pronto decía, mira, ¿sabes qué? No puedo encontrar trabajo a pesar de que ya soy titulado, a pesar de que esté, porque ahora veo que es padrinazgo, compadres y otros más asuntos para el trabajo. Eso de convocatorias es simplemente una fachada, porque al fin y al cabo ya sabe quién va a estar en ese puesto. Y mira, esta palabra no va a sonar grotesco incluso, dijo esto, porque usted es un cojudo. Porque de la dignidad no se come, dijo, y alguien que es mujer, y no vaya a ser que alguien nos fune como quien dice en la actualidad, porque cuando votas nos dicen, ¿no? Y no tienes vagina, dijo simplemente así. Y yo me puse a pensar en esas dos frases que dijo que la dignidad no se come y que usted no tiene vagina. Tan bajo hemos caído en una sociedad y que de pronto me puse a rebobinar la memoria, de pronto había pasado cortamente, claro está, en algunas instituciones públicas y me he dado con una sorpresa terrible que en gran parte tenía razón esas frases que en ese entonces pues votaron a la mesa como para ser un parte de diálogo de amigos, que claro está que salió entre bromas, y me puse a pensar hasta dónde puede soportar una persona que la sociedad precisamente se rige por cuestiones de valor, de suntuosidad y otras banalidades, y donde incluso todo está a la venta, como decía por ahí alguien. ¿Crees que la moral y la dignidad de una persona pueda prevalecer a pesar de que la sociedad actual... Yo voy a decir una cosa que yo no tengo ningún problema. Yo soy estúpido toda mi vida, he sido un imbécil redomado toda mi vida, he hecho cosas en las cuales he creído toda mi vida. De hecho, escribir una novela de 800, 900 páginas acerca de los incas, por fe en el lector peruano, ¿no? En contra de prácticamente todo el mundo, sabiendo que iba a tener una llegada, pero en contra de absolutamente todo el sistema literario, en contra de absolutamente todo el sentido común existente acerca de lo que un lector peruano era capaz de leer, era capaz de comprender. Además, con toda esta idea prejuiciosa de que no hay lectores en el Perú, de que el lector peruano apenas se tolera 260 páginas, necesita un lenguaje masticadito. Yo era tan imbécil que yo creía que no era cierto. Y yo operé de acuerdo a mi propia idea. La realidad ha demostrado que el imbécil que soy yo tenía razón. Tengo otras ideas similares del imbécil que soy. Y el imbécil que soy piensa que el peruano promedio es profundamente decente. Y que lo que ha pasado es que el sistema democrático, tal como está concebido, esto es un problema que está ocurriendo en otras esferas también, está diseñado para que solamente accedan al poder personas con intereses creados.
personas no tienen absolutamente ningún escrúpulo en ver su reputación destruida, ver su familia atacada, acosada, porque una persona normal, común y corriente, una persona decente, común y corriente, es normal que tenga mucha reticencia a comprometer la salud de los suyos. Inclusive, pues, de repente ellos pueden meterse al ruedo por sí mismos, pero comprometer a los que lo rodean, ¿no? Una persona sana, mental, no quiere proteger a los suyos y meterse en esta salsa del poder, está dominada por estos tipos que no tienen, que usualmente deben tener algún tipo de patología con respecto a lo social, que no tienen problemas, que tienen desvergüenza. Entonces, yo creo que no hay que dejarse guiar por la naturaleza de las personas que tienen el poder para hacerse una idea de lo que el ciudadano promedio es. Algo puedo decirte de mi experiencia de haberte caminado por todo el Perú. Yo he estado en contacto con gente de todo el país de manera constante para coordinar eventos, para realizar alguna tarea, hombres y mujeres de toda condición, de toda edad, de todo género. Somos gente especial. Hay competencia, hay rigor, hay disciplina, hay honor en muchos de ellos. Pero claro, lo que vemos en términos políticos es descorazonador. Y el sistema ahorita, por ejemplo, político de lo que estamos viendo, lamentablemente no hay mucha salida, no hay mucho camino. Pero yo creo que no es que haya bolsones de moralidad en algunos sectores de la sociedad. Creo que en general, los peruanos en general, los que yo conozco, tú encuentras cualquier gente de la calle y tú te das cuenta que es reticente a romper las reglas. Y que en realidad no aspira a ser millonaria, pero quiere, por ejemplo, ganarse la vida decentemente, trabajando. Entonces, en ese sentido soy optimista, pero en el otro sentido, lamentablemente, creo que soy realista. Creo que yo no me hago mayores ilusiones con respecto a las elecciones de 2016. Simplemente porque, claro, ha sido todo condicionado, manipulado, conducido por los poderes tácticos para que no haya nadie que pueda, digamos, desafiar su poder. Es una pena, pero es la verdad. Pero eso no significa que yo no descarte que esto pueda cambiar en el futuro. Mantiene una esperanza. Sí, lo mantengo. Un punto que acabo de tomar, que precisamente va a mi siguiente pregunta, es... Parece algo jacarandoso que próximas a las elecciones empiezan a tomar algo doloroso de nuestra historia, que fue precisamente en las décadas del 80 e incluso del 90. Que precisamente incluso el camarada Jorge el Dragón toca una parte de nuestra historia, una etapa dolorosa de nuestra historia republicana, quizá más reciente. En particular yo no lo he vivido, ni siquiera había nacido. Bueno, sí nací, pero no tenía la concepción del contexto, ni el recuerdo y la memoria, nada de ello. Pero los próximos, que son mis padres, mis abuelos, paternos, maternos, sí me contaron cómo fue ese episodio terrorífico. ¿El de la masacre de Yaucán? ¿O cuál? No, ¿O el del terrorismo? Del terrorismo. Claro. Precisamente en su texto el camarada Jorge el Dragón precisamente toca, ¿no? Pero el Perú, el manejo de la memoria, especialmente sobre este conflicto, es precisamente en etapas de las elecciones que hay cierto grupo de personas que toman este acontecimiento y quieren satanizarlo, quieren satanizarlo. Ahí viene el cuco, el cuco comunista, miren, ya viene el cuco comunista. Ya me imagino, no es una percepción, porque de pronto yo hice un comentario, no un comentario de alguna manera pues como chabacano, brusco o idiota, ¿no? Sino que un comentario un poco alturado diciendo que usted está equivocado porque no todo lo rojo es malo y no todo lo bruto que es a la derecha que se le hace considerar, por Hildebrand lo dijo alguna vez, bruto y achorada, es la salvación del país. Y de pronto salieron caviar, terruco, que tal cosa. Y permítanme, decía Flor de Retama. Y yo pronto dije, oye, pero este hombre leerá, sabrá de lo que Flor de Retama no fue precisamente parte de este movimiento político, sino fue anterior. 69, el año 69, claro. En reivindicación, de homenaje a los caídos por la lucha de la gratuidad de estudiantes.
Pero ahora en la política están tomando este episodio para de alguna manera, si ahorita yo me imagino... Están tratando. Ajá. Eso no significa que vaya a tener éxito. Están está tratando de azuzar el cuco comunista. Sí, y de pronto todas las justificaciones o los fracasos, siempre el saco donde tienen que depositar todos sus fracasos siempre están los comunistas, los rojos, los caviares. Hay algo que hay que reconocer también. El gobierno de Perú Libre les ha dado pie a esto. Les ha dado razón. Claro, les ha dado el pie para que puedan creer y puedan decir esto. Y ese es un problema con justamente la expresión concreta y real. Yo no diré que realmente representan a toda la izquierda, pero lamentablemente en un ejercicio concreto del poder, mira lo que han hecho. Mira lo que se ha convertido Perú Libre. Eso no es ideológico, eso es realmente un grupo de personas que han operado, procedido, teniendo sus propios intereses. Entonces, lamentablemente, justamente creo que la gente ahorita, la capacidad de poder levantarse, reaccionar, tiene también el hecho de que, caray, pero si me matan, además no hay ninguna alternativa que ellos puedan levantar en contraposición a lo que ocurre en un orden real de los hechos. ¿Por qué? ¿Dónde está? Hay un movimiento que tú puedas decir, mira, esta es la alternativa. ¿Por qué? Porque te puedan decir, tú vas a decir, sí, yo quiero proponer una alternativa que busque justicia, que busque un poco más de orden, ¿qué? Como Perú Libre. Mira lo que hicieron en el poder. O sea, para que los más agnósticos, entre comillas, de la derecha y la izquierda les dio la razón exactamente, ¿no? Y además lo siento, pero yo, Daniel Cerrón, tengo una idea, pues, a mí me parece un estalinito de pacotilla. Sí. Pacotilla, un miserable que trafica además con un lenguaje de justicia social, que en realidad pues es un pobre miserable, un miserable estalinito, que además utiliza todo este lenguaje arropado. Él es uno de los que utiliza ese lenguaje de caviar. Él acusa a todo el mundo de caviar. Sí, todo el mundo de caviar. Claro. Y yo también precisamente en una de esas discusiones yo decía de que ¿qué le hace diferente disque izquierda al de la derecha? Porque al fin y al cabo, llegando al poder, han sido del más del montón. Exactamente. A diestra y siniestra ha podido hacer uso de su poder para, entre comillas, sino enriquecer sus bolsillos. Como te digo, y por eso es que yo creo que es muy importante hacer autocrítica también. No solamente, digamos, adjudicar la responsabilidad de lo que están haciendo, este grupo comunista, que los derechas, por supuesto, pero no. Uno tiene que ver lo que pasó con Perú Libre. Uno tiene que aprender las lecciones de allí. Yo tengo mis lecciones, las lecciones que yo creo que hay, por ejemplo, uno tiene que renunciar para siempre a los dientes del alquiler. Estas cosas donde pone que tiene que haber un partidito que utiliza un candidato, que el candidato te arregla porque no tiene una base propia, entonces necesita transar y tener acuerdos con un diente de alquiler sin necesariamente tener, digamos, una coordinación ideológica. Creo que Pedro Castillo necesitó estar más asentado como político antes de realmente lanzarse en serio a la presidencia. Hay una serie de cosas allí que uno tiene que pensar y decir, aquí hubo un error, aquí hubo otro error, acá no se debió tomar esta decisión. Acá por ejemplo eso tiene que salir de un verdadero poder popular, tiene que haberse además, tiene que producir una discusión. Además, ¿cómo te relacionas tú con la democracia? ¿Cómo relacionas tú con la ecología? ¿Cómo te relacionas tú? ¿Qué planteamiento tienes tú ahora frente a los desafíos del calentamiento global? Todo esto debe formar parte de una autocrítica. Y así como una crítica feroz a quienes la merecen, tiene que formar parte de una autocrítica. ¿Usted estaría de acuerdo con esta idea que de alguna manera yo también por ahí lo comparto, que hay una masa, un número indefinido de peruanos que todavía creen que algún partido político o una persona afiliada a un partido político va a ser, entre comillas, la salvación del Perú? Yo creo que mucha gente posiblemente lo cree, pero creo que lamentablemente la realidad les da la razón. Siempre están esperando el outsider. Y creo que es curioso porque mira, yo una vez más soy un imbécil, soy un idiota. Creo que es lo que la realidad te ha enseñado a esperar. A ver, vamos a ver, ¿a quién le damos la oportunidad ahora? A ver, ¿quién es el nuevo?
¿Dónde está? No aparece. A ver, ¿quién es la nueva figura que puede llamarte la atención? Yo creo en equipos de gente que discute, trabaja, eh, acuerda ciertos principios para poder, que van a respetar a costa de cualquier cosa, ciertas ideas comunes. De allí crean una plataforma en la cual se elige un liderazgo no basado en el caudillismo, sino basado en la persona más apropiada para liderar ahora estas necesidades. Una persona que se preocupa en formarse, en educarse y que considera que la política es un acto de servicio, porque eso es lo que es. Tú estás al servicio de la gente. Eso es lo que confunde la gente. Porque, sí, déjame interrumpirte, Rafael, pero precisamente en muchas comunidades donde he pasado trabajando como servidor público, de pronto al alcalde o a algún ministro o algún gobernador regional o algún alcalde provincial o consejero siempre les están recibiendo a manos llenas de regalitos, como si aquella obra de, qué sé yo, saneamiento básico o una construcción de una infraestructura de una institución es un favor del político. Claro, no es. No lo es. Claro, exactamente. Entonces, concuerdo en eso, que no lo es, y yo siempre los he dicho, es su trabajo, por algo él decidió ser candidato porque su rol es eso, su función es eso, su trabajo es eso, trabajar. Claro, ¿y por qué nosotros tendríamos que estar rogándole como si fuera su voluntad o su dinero? No, claro. Otra cosa, entre comillas, que si es que él trabajara de honor, ahí sí diríamos, por favor, pero en este caso, por algo está recibiendo el plata de todos nosotros, claro, sean funcionarios, sean gobernadores, sean a cualquier autoridad pública. De alguna manera es eso, que creo yo que esa es la perspectiva que debería cambiar el ciudadano de a pie, de que no es precisamente pues un regalo de ellos, sino... Eso no va a ocurrir, a menos que esto parta de un grupo de personas que piensa esto, que decide coordinar y presentarse y además tomarse el trabajo, hacer el trabajo de campo que consiste en... Ok, vamos a crear este comité, vamos a trabajar, vamos a tratar que sea descentralizado, vamos a tratar que reúna de alguna manera las inquietudes de gente de todas partes del país. Tenemos que ser heterogéneos socialmente, heterogéneos desde el punto de vista geográfico. Tenemos que crear una plataforma común, económica, fundamentalmente, en principio económica, bueno, porque creo que todo parte de allí además. Y de allí además tú tienes que decir, bueno, tenemos que funcionar como equipo, y además cuando gente nos quiera regalar cosas, decir, no aceptamos porque este es nuestro trabajo. Es importante que usted lo comprenda, yo no voy a aceptar esto porque esto no me corresponde. Y claro, yo conozco gente así, pero creo que es importante que esta gente se tome el trabajo, por ejemplo, de coleccionar firmas, crear un partido político, buscar comités en todas partes del país, trabajar justamente en entender las necesidades particulares de cada región, coordinarlas a nivel nacional. Además, con esta vocación fundamental, que es la vocación, nosotros estamos al servicio. No es que hemos venido aquí para obtener, claro, para servirnos de esto. Nosotros tenemos que hacer servicio. Y ahí tiene que haber, por ejemplo, un filtro para poder aceptar gente en puestos de liderazgo, porque tiene que haber trayectoria, que no debe ser prontuario, ¿no? O sea, tenemos que cerciorarnos de que no hay prontuario detrás, que esta persona que se acerca a nosotros no tiene prontuario y que no tiene interés creado, ¿no?, en engañarnos. Todo esto, como te digo, forma parte de un grupo, si yo fuera político haría así. Yo soy un imbécil, como te digo, un imbécil nato que piensa, ok, yo quiero lograr esto, yo tengo que hacer esto. Yo quiero tener un grupo político honesto, es lo que tengo que hacer, es una manera como consigo la política, así se debe hacer. Yo quiero escribir una novela de 1000 páginas acerca de los incas, yo tengo que investigar, tengo que averiguar, buscar historiadores, tratar de crear mi plataforma, crear mi estructura y tratar de no cejar en términos de calidad. Igual, yo quiero escribir una novela sobre Rabines, tengo que construir, ver qué estudios se han realizado acerca de Cajamarca, tengo que además encontrar gente que me va a proteger en términos de quechuismo, de cajamarquismos, tengo que buscar información, en fin.
Tienes que ser A, tienes que ser B, tienes que ser C. Muy simple, si tú quieres realmente crear algo político que sea transformador, hay un camino para hacer eso. Estoy seguro, lo hay. Y te aseguro que no. El problema es que ahorita la cultura política no lo permite. El problema es que ahora meterse en política, creo que lo he mencionado, creo que hoy día en la mañana, ahorita vengo de allí. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Cuando primero apenas se enteran de que tú tienes ambiciones políticas y parece que vas a ser un contendor en serio, de pronto se meten con tu papá, se meten con tu mamá, comienzan a inventarte cosas, de pronto, hoy hemos descubierto que él tuvo un affair con un hombre. Oh, vamos a ver, oye, ¿sabes que tiene hijos no reconocidos con tal mujer? Sí, es verdad. Y comienzan a inventarte cosas. Entonces, te das cuenta, pues, que las personas decentes dicen, mejor ni me meto en esto. Porque aquí esto está cochino, está completamente podrido. Yo tengo que cuidar a mi hija, tengo que cuidar a mi esposa. Yo no quiero exponernos a esta porquería. Una parte que acaba de mencionar, que precisamente si queremos un cambio, entre comillas, sustancial para nuestro país, debería que ser una persona o un grupo de personas que busquen cohesionar la base del pueblo, que es realidad. Que debe tener, creo que no debe ser en un solo sentido. Creo que esto tiene que ser el producto de una retroalimentación. Yo creo en la sinergia. Cuando dos personas trabajan juntas, hacen algo que las sobrepasa a las dos de manera individual. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, lo que yo aprendo de ti me permite hacer cosas que yo no habría podido hacer solo. Y además nuestra colaboración hace que los dos podamos ayudarnos mutuamente y crear algo. Entonces sí, eso, sí, por ahí se habrá topado con ese texto que es de Raúl Chanamé, La República Inconclusa, que precisamente él dice que el Perú es una república inconclusa y se funda en términos generales partiendo del que nos rige la Carta Magna, ni del 23, claro, ni del... Prácticamente creo que uno de los países más inestables en cuestiones monetarios, en cuestiones de administración pública, en este caso de la Constitución tenemos, si no me equivoco, 12 hasta hoy, que hasta el 93, en monedas tenemos 7, hasta el sol que tenemos hasta ahora. En ninguna de esas constituciones, entre comillas, que en ese entonces le decían indio, o sea, del pueblo, nunca los llamó a la mesa para dialogar qué es lo que realmente querían. ¿Usted considera todavía que somos una república inconclusa? No he leído el libro, no estoy familiarizado con la perspectiva. Sí, claro. Yo leí más bien un libro muy interesante de Alberto Vergara, La República, espérate un momento, La República... Es un texto que ya tiene 11 años. Yo lo presenté el año pasado en la Feria del Libro. La República Traicionada, creo que se llama. La República Traicionada, donde él justamente le explica la noción de la República. Le explica justamente que en la Constitución no hablaba justamente de que antes que cualquier otra cosa que la noción de la él pretende recuperar la noción de la república como un sistema diseñado sobre todo al bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y que además fue concebido como un contraposición a la monarquía, que era un régimen más bien destinado al bienestar de uno solo, es el rey. Claro. Entonces, yo no sé si inconclusa, porque ahora inclusive creo que el ideal republicano ha sido socavado de manera sistemática, se mantiene aún, pero que tiene pocas posibilidades de realización. Yo no sé si en qué momento estuvo, inconclusa, no sé si realmente en algún momento existió la esperanza de que se concluyera, porque no hubo realmente en ningún momento un momento concreto que tú hubieras podido decir, wow, ya falta poco para concluirla. Yo no lo veo eso, veo que hubo. En el caso específico de Vergara considera que hubo cierto
auge económico a comienzos de la década de ese siglo, ¿no? Promovido por las exportaciones, y que otros países utilizaron los auges económicos que tuvieron para poder construir ciudadanía, para poder construir un metro como Chile, un metro decente, moderno, para invertir en infraestructura que pudiera en beneficio de todos, ¿no? Para crear un sistema educativo eficiente, para formar gente además educada, ¿no? Todo lo que pasó en el Perú, dice Vergara, es que todo este dinero que hubo en esa época, un dinero que estaba desigualmente distribuido, no se invirtió en cosas que eran el bienestar común, que permitiera establecer una mínima igualdad de oportunidades, ¿no? Y que desapareció. Una vez que ese auge acabó, es como si no hubiera ocurrido nada. Es como si estuviéramos en cero otra vez, ¿no? Entonces, ese es el tipo de la noción de república de Vergara, y yo concuerdo con ella, aún a pesar de que yo creo, pero esa es otra discusión que creo que parte de una noción de la política que yo no comparto. De hecho que sí, que de alguna manera precisamente Chamané decía de que cada constitución fue una justificación para completar algo que nos faltaba, claro, que precisamente era englobar a la sociedad peruana en común. Que nadie me va a dejar mentir que hasta ahora todavía hay gente que dice que usted es de clase baja, clase media, clase alta, e incluso todavía hay ese clasismo racial, incluso a pesar de que la raza, entre comillas, fue una discusión antropológica ya desfasada, superada. Pero el Perú sigue siendo una sociedad de no reconocer su otro yo, que es el yo indio, claro, porque cree que es abolengo, español, ibérico, y de pronto hace una negación al otro yo, que de pronto hace la contraposición a sus pensamientos, a sus ideas y todo. Es lo que quieren hacer, pero cada vez que intentan hacerlo, les sale el tiro por la culata. Es lo que intenta hacer con total desembozo Rafael López Aliaga. Totalmente bien. Este proyecto de poner calecitas en las calles, este proyecto de, por ejemplo, poner la estatua de Pizarro de nuevo, esto tiene una agenda política muy clara. La agenda de recuperar esta esencia hispánica de nuestra sociedad y de paso darle un empujón a estos que se reclaman de otro asentamiento, ¿no? Y volver a las cosas tal como son. El que manda soy yo. Y yo yo tengo el derecho a insultarte, de denigrarte, atacarte como me da la gana. Trata de responder porque yo tengo la plata, yo tengo el poder. No vas a poder conmigo. Eso es básicamente la actitud de gente como Rafael López Aliaga y todos sus adláteres, ¿no? Pero usted está de acuerdo cuando dije, por ejemplo, Roland Barthes decía que en la sociedad contemporánea, en particular para tomar nuestro contexto peruano, ¿crees que la sociedad peruana en sí, el ciudadano, de alguna manera es una fragmentación del yo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo no lo veo todo como una situación incambiable. Yo veo siempre todo como un desafío. Si es así, si es una sociedad fragmentada, es un desafío para integrarlo. Yo lo veo todo así. Yo te digo, yo soy un imbécil redomado. Yo todo lo veo como un proyecto a solucionar. Veo que el potencial está allí para poder hacer las cosas mejor, para poder crear algo más integrado, para poder crear algo mejor que lo que encontramos cuando nacimos, ¿no? Es decir, creo que el término correcto, idóneo y propicio creo que sería integrarlo, porque tenemos las herramientas, la tecnología que hace 20, 30 años no había, y a pesar de eso nuestros antepasados o ancestros o nuestros padres supieron salir a cuesta arriba, a pesar de que las circunstancias, el contexto era lo contrario. Era desde esa perspectiva, me imagino que verían con cierta incertidumbre el futuro, pero a pesar de ello salieron. Y ahora teniendo oportunidades, teniendo facilidades, diría yo, creo que falta es precisamente eso, de conexiones,
de poder aceptar al otro también, porque por acá, como usted ha manifestado, hay gente que de alguna manera está encasillado creyendo que es él y nada más. Exactamente. Ajá. Ahora, Rafael, volviendo al punto que en particular nos interesa conversar precisamente, que bastante, en el actual escenario global donde la desinformación y la posverdad parece ganar espacio, parece ganar terreno en esta sociedad, ¿qué rol asigna usted la literatura y en particular la ficción histórica? Debo confesarte que yo no pienso en esos términos. Yo creo, no me gustaría asignar deberes a la literatura. No, yo creo que me gusta este acto de libertad y de ganas de un lector común y corriente que ve un título que le llama la atención, le escucha decir algo sobre una novela y siente, caramba, con este libro yo la voy a pasar bien. Voy a seguramente tener un impacto estético, voy a tener material cuestionador acerca de la sociedad y voy a encontrar personajes atractivos. Yo como escritor puedo tener alguna agenda detrás, quiero transformar al lector, etcétera, etcétera. Pero creo que para mí lo importante en primer lugar es que el lector tenga una experiencia estética integral. Y cuando digo integral, me refiero a que para mí también es parte de la experiencia estética cuando tú ves, a partir de un texto literario, que tú estás siendo testigo de algo que corresponde a la condición humana, algo que es universal, algo que podría tocarte a ti como podría tocarle a alguien que vive en Rusia, que vive en la India. Cuando llegas a eso, cuando sientes algo así, ese es el tipo de experiencia que me gustaría vehicular, ¿no? Nada más. Entiendo. Entonces, ¿usted está de acuerdo que la gente tiene que leer lo que más le guste, más no lo que imponga en alguna manera? Yo funciono así. Por eso yo no soy un literato profesional, no soy un doctor en literatura. Yo soy incapaz de leer algo que no me gusta. En ese caso estaríamos entonces tal vez porque en la actualidad, espero que esté de acuerdo conmigo, porque creo yo que la lectura es una de las herramientas más importantes para un ente, para un individuo, que como al principio decía, de que el que lee de alguna manera no se lo va a tragar enterita, pronto. Para mí la literatura es igual, la tipo de cosas que me gusta leer, son instrumentos para ponerme en la piel de otra persona. Ajá. Para ponerme en un universo que yo no conozco, para ver de pronto estar testigo de un universo del cual yo no tenía idea, con personajes atractivos de otra cultura, de otro idioma, para ver, además, ser testigo de cosas interesantes, maravillosas, fantásticas, atractivas, que, digamos, me exacerban y estimulan mi imaginación, que me encanta, que me hacen reír, que me hacen llorar. Yo soy muy básico, muy básico. Como diría Borges, digo Cortázar, que soy de los que lloran en el cine. Yo soy, seguro, ¿no? Es decir, me encantan las cosas que me hacen reír, me encanta. Yo sé, si yo veo, por ejemplo, es verdad, veo películas de Bollywood, que son fundamentalmente historias de amor, con un obstáculo difícil, que básicamente al final él y ella logran reunirse, etcétera, por razones éticas, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, yo entiendo, para finalizar, Rafael, permítame insistir, quizá sea insistente mi pregunta en esta parte con respecto a su, entre comillas, ¿no? Hay que decir su mecha con el Ministerio de Cultura. Después de presentar el día de ayer el texto espías, incas y astronautas,
y lo controvertido que tuvo con el Ministerio de Cultura la presentación de este nuevo texto en esta ciudad tan significativa que es Huamanga. Ha sido cuna de gestas tan importantes. Nuestra región de Ayacucho es rica, no solo de su diversidad cultural, sino incluso histórica. ¿Representa para usted no solo un acto literario, sino también una declaración política, cultural, su conflicto o entre comillas, su altercado con esta institución? No, es muy menor. Mira, tengo decisiones mías que tienen consecuencias. Yo tengo todo el tiempo. Mira, en el año de 2020 me dijeron que era un firme candidato para ganar el premio Sanity. Y no se logró simplemente porque, bueno, las normas, el Premio Nacional de Literatura del 2020 con el Espía del Inca, bueno, no se había presentado con, digamos, había un problema formal en la presentación de los papeles, todo eso me eliminó. Bueno, un problema, hay que ponerse a arreglar la actividad, ¿no? Mencionaba, en el caso concreto, bueno, el Ministerio de Cultura, me invitó a mí para participar en la delegación de la Feria de Guadalajara, ¿no? Iba a presentar al Perú en la Feria de Guadalajara. Pero ellos sacaron a 4 escritoras importantes. Me di cuenta de que había un carácter misógino por parte del nuevo ministro de Cultura, que de manera completamente arbitraria decidió sacar a estas personas. Yo fui el primero, el segundo posiblemente. Yo no puedo avalar eso. Yo no voy. Y tal cual. Una decisión, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a llorar? No, es decir, la situación lo exige. Yo no sé. Llega el momento de hacer Te lo digo porque toda decisión tiene consecuencias. Llega el momento de hacer el audiolibro del Espía del Inca. Me dicen, Rafael, genial, tenemos locutores argentinos que pueden hacer el trabajo perfectamente, tenemos todo el estudio instalado en Argentina, son ellos los que producen los audiolibros en toda Latinoamérica. Acá te damos el locutor argentino A, el locutor argentino B, el locutor argentino C. No digo ni hablar. Esto se debe hacer en el Perú. Dificultades, no tenemos la infraestructura, no. Rafael, pero ser razonable, no, de ninguna manera. ¿Se hace en el Perú o no se hace? Y claro, en el Perú además hay una infraestructura, hay actores extraordinarios. Y de hecho, hicimos el audiolibro en el Perú, en un estudio peruano, en la producción más ambiciosa jamás realizada en Latinoamérica, con 33 horas en audio. Es posiblemente el libro electrónico más vendido de novelas en Latinoamérica. Y como te digo, yo veo ese tipo de confrontaciones, de dilemas, de momentos que te dicen y tú tienes que reaccionar, pero constantemente. Y creo que son decisiones políticas. Para mí decidir que mi locutor es peruano es una decisión política, artística también. Y yo no miro más atrás. Ok, esto me va a costar, me puedo crear un pleito con tal, no me importa, ¿qué puedo hacer? Esto que acabo de decir, me va a crear un problema con tal persona, bueno, ¿qué se va a hacer? Mira, esto me ocurre todo el tiempo, todos los días. Acá tú necesitas, yo recibo una invitación de un personaje prominente. Somos de la Embajada del Perú. No puedo, ¿por qué? Porque lamentablemente por el momento todas las actividades realizadas por el Estado del Perú tienen carácter político. Yo no puedo hacer nada que tenga que ver, que tenga una relación directa con una embajada del Perú mientras viene este presidente. Yo hago esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, es decir, yo sé perfectamente que las personas estaban cerca de Vargas Llosa tenían ciertas facilidades. Yo no estuve cerca de Vargas Llosa y además no mitigué mi crítica frontal a sus comportamientos en algunos casos para ganarme algún tipo de cosa con él.
no sé, algún tipo de consecuencia habré pagado, porque Claro. como te digo, voy a mantener mi upa calladita, no puedo. Yo tengo que mirarme al espejo todos los días. Claro, eso es lo que dijo al principio. Exactamente, entonces, como te digo, decisiones de ese tipo tengo que tomarlas todos los días. No sé, es decir, hubiera sido fácil para mí quedarme en Lima y pasar mis vacaciones, ¿no? Tengo vacaciones aquí, es decir, me han dicho, pero me ofrecen la posibilidad de venir a Ayacucho. Yo digo, yo quiero ir a Ayacucho, es importante para mí ir a Ayacucho. Es importante ver a esta gente que además es importante para mí. Me crea algún problema, me crea alguna dificultad en términos de logística, etcétera, de lo que yo tenía planificado. Sí, ¿qué? ¿Y qué? Lo que yo creo que tengo que hacer es esto. Y además, la satisfacción después de ver que lo que yo pensaba era cierto, es decir, que este contacto con gente de Huamanga era importante, cualquier pequeña incomodidad, cualquier dificultad, pasa a segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Voy a tener que terminar la conversación ahora porque a las 3:30 yo me voy al aeropuerto. Yo también tengo que... Pero finalmente, nada, Rafael, fue un gusto conversar con usted. Contigo. En un podcast de jóvenes, en este caso el Chihuaco Blanco, que precisamente es un programa disidente que no, de alguna manera, nos tomamos, no a la ligera, temas de, entre comillas, de importancia que debería la gente pensar, un poco recurrir también, porque creo yo que depende de eso, de preguntarnos lo que otros intentan, qué sé yo, sepultarlo bajo toneladas de silencio. Finalmente, Rafael, ¿cómo ve el futuro de la creación literaria en el Perú? ¿Tiene esperanza? No, yo tengo mucha esperanza. Hay gente muy interesante surgiendo por todas partes. Me gustaría poder leerla con más facilidad. No, veo autores interesantes, Omar Ayala, Stuart Flores, veo a Alfredo Villar, que están produciendo textos muy interesantes que me gustaría poder leer con tranquilidad. Veo, hay novelas que están apareciendo de autores jóvenes y no tan jóvenes, que eventualmente, yo no sé, es curioso, me gustaría poder dedicarme un año solamente para leer autores peruanos, pero lamentablemente no puedo, pero no tengo absoluta ninguna duda de que la cosa está mejorando. Este es lo más interesante, sobre todo, muchos autores no vienen de Lima, vienen también de la región. Precisamente pensando en ello, Rafael, gracias más bien por darme este espacio. Un reto que de alguna manera quería que también ustedes, por padres ayacuchanos, en particular este texto lo hicimos el año 2019 en la universidad, si no me equivoco, 2018, perdón, por Luis Eduardo Ayala Pérez, una editorial que ha publicado textos en la narrativa quechua. Genial. Y lo que en general bastante está es la cosmovisión andina entendida por los mismos, entre comillas, por los mismos indios, diríamos. Si es que a mí me siento orgulloso, si alguien me dice indio, yo me siento orgulloso. Eso ya me resbala ya. Gracias a mi Muchísimas gracias. Y claro, y me voy a ir ahora ya, porque tengo que irme porque me van a sacar y me van a botar a las 3:30. Me van a recoger al aeropuerto. Sí, ha sido un placer. Muchas gracias más bien por aceptarnos y no se olviden, amigos, el que hoy en la actualidad el leer ya no es un lujo, es un acto de rebeldía. Y el que lee, como vuelvo a repetir, como he vuelto a repetir, no se la traga entera, y de pronto el que lee en silencio va a retornar con conjeturas incómodas. Esto te lo dijo el señor de los epitafios, y hasta la próxima programa. Muchas gracias.